Uno de los temas bíblicos que más ignoramos es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Siendo un asunto tan importante, uno pensaría que más gente hablaría al respecto, más personas se referirían al Espíritu Santo. Pero hay millones de personas que van a la iglesia semana a semana, año tras año, y nunca escuchan ni un mensaje dedicado al Espíritu Santo y su labor en nosotros. La Biblia dice claramente que no podemos vivir como agrada a Dios, ni podemos servirle adecuadamente, si no entendemos cómo actúa Él en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la verdad de la palabra de Dios. Una de sus responsabilidades principales es interpretar la palabra. A veces la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? ¿La gente que se sienta en las bancas o los hombres que se paran en el púlpito? Creo principalmente que son quienes se paran en el púlpito. La verdad es que cualquiera que predique el Evangelio sin el Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo y el poder de Dios en su vida, sea quien sea, si no tiene el Espíritu Santo, no será eficaz y tampoco tendrá el fruto que podría tener si el predicador dependiera del Espíritu Santo para llevar a cabo su labor. Esa es su responsabilidad. Es la labor del Espíritu Santo. Pero muchas personas pareciera que dijesen, bueno, yo hablo de Jesucristo y de Dios, pero no sé quién es el Espíritu Santo. Solía leer en la Biblia sobre el Espíritu Santo. Recuerdo bien que desde pequeño leía acerca de él en las Sagradas Escrituras, y recuerdo que de niño me preguntaba qué sería porque no entendía eso de espíritu, no sabía cómo interpretarlo o cómo entenderlo. Por otra parte, hay quienes piensan que el Espíritu Santo solo se manifiesta en lenguas, hay que hablar en lenguas, así que lo ignoran por completo. La verdad es, y quiero decirlo otra vez, no podemos interpretar la palabra de Dios, ni podemos vivir como agrada a Dios, ni servirle adecuadamente, sin el poder de su Espíritu en nuestra vida. Así que en este mensaje hablaremos de andar en el Espíritu Santo, y le invito a buscar Gálatas capítulo 5. Deseo que veamos un par de versículos aquí porque podríamos hablar de muchos aspectos, pero nos enfocaremos en uno en especial para que veamos el impacto, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si observamos el capítulo 5 de Gálatas, dice el versículo 16, «Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». ¿Y qué son los deseos de la carne? Se refiere a esos deseos que nacen en esa parte de nosotros que tiene la tendencia de vivir fuera de la voluntad de Dios. Es decir, el apóstol Pablo no se refiere a carne y sangre, sino que habla de algo que es parte de nosotros. Es decir, al ser salvos, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero eso no cambia nuestra tendencia, propensión, ese deseo de actuar fuera de la voluntad de Dios, de pecar contra Dios. Cuando una persona vive en la carne, está expresando ese deseo interno de hacer algo, ir a alguna parte o tener alguna actitud que no agrada a Dios. Todos tenemos que confrontar eso a diario. Así que dice, «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Más adelante en el versículo 25, vuelve a decir, «Si vivimos por el Espíritu, es decir, controlados y dominados por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu». Es decir, si en verdad Él controla nuestras vidas, andemos en el Espíritu. Ahora, al iniciar, primero que todo debemos hacernos la pregunta, ¿quién es Él? Quizás alguien diga, no sé quién es Él, sé quién es Jesús, quién es Dios, pero no sé quién es el Espíritu Santo. Hay 3 personas en la Trinidad. Hay un solo Dios, en 3 personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cada uno hace su obra. Y la labor del Espíritu Santo es vital en la vida de todo creyente. Es trágico que las personas vayan a la iglesia y escuchen mensajes año tras año, y nunca entiendan la labor del Espíritu Santo y se pregunten por qué fracasan en su vida cristiana, por qué las cosas no les salen bien, por qué Dios no contesta sus oraciones, por qué se sienten tan débiles, tan tentados, por qué flaquean una y otra vez. Hay una razón específica.
al ver la labor del Espíritu Santo y quién es Él, vemos que es una persona de la Trinidad y Dios ha llamado y ha enviado a nuestra vida con propósitos muy específicos. Así que hablamos de alguien a quien el Padre ha enviado a nuestras vidas, porque sin el Espíritu Santo no podríamos llegar a ser ni podríamos lograr lo que Dios tiene en mente. Si yo le preguntase, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Y qué significa para usted? Muchas personas podrían responder, sé que está en la Biblia, he leído del Espíritu Santo. ¿Es una persona? Sí lo es. El Espíritu Santo es una persona, como Jesús, porque la Biblia lo llama Él, y habla de Él como quién. Y al ver la labor que hace en nuestras vidas, demuestra que es una persona. Por tanto, el Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente. Así que veamos por un momento, le mostraré algunos de estos versículos para orientarnos un poco. Comencemos con Juan 14, y ya mencionamos un par de esos versículos, pero quiero que veamos lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. La palabra que se traduce en el versículo 26 como consolador es el vocablo griego parakletos, que quiere decir uno que camina junto a nuestro lado, uno que es nuestro consolador. También se traduce como ayudador. Ambas significan que tenemos a alguien que nos ayuda, nos consuela en otras cosas. Notemos el versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien no le dice lo que, sino a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es decir, la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente es enseñarnos la verdad. Si el Espíritu Santo no nos interpreta la verdad, caeremos en error. Hay toda clase de teología, sin número de ideas y religiones por doquier, con creencias erradas. Religiones creadas por el hombre. Teologías humanas sin la labor del Espíritu Santo, pero este libro no tiene contradicciones. Escuche, no solo nos enseñará todas las cosas, segundo, Dios recordará todo lo que yo os he dicho y todo lo que deseo que entiendan, es decir, Él recuerda la verdad. Digamos, por ejemplo, que alguien diga, me gustaría testificarle a alguien, pero temo que olvide los versículos. Ten en mente que el Espíritu puede recordárselos. Una de sus responsabilidades es recordarnos lo que debemos tener en mente, que principalmente es la palabra de Dios. Luego vayamos al capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15 dice otra vez, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. En la Biblia a menudo se le llama el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. O sea, la labor del Espíritu Santo es testificar de Jesucristo, quién es Él y lo que hace en nuestra vida. Mire, el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. Siempre habla de Jesús. Esa es parte de su responsabilidad. Luego en Juan 16, versículo 8, vemos otra labor del Espíritu Santo. Por ejemplo, si cree que decidimos ser salvos por nuestro libre albedrío, en parte sí. Pero, en primer lugar, ¿cómo sabemos que necesitamos ser salvos? Por convicción de pecado. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos convence de pecado. Es nuestro Maestro y nos guía a toda verdad. Versículo 14. Él me glorificará. Es decir, el Espíritu de Dios siempre nos dirige a Cristo. Nos ayuda a ver quién es Él, qué hace en nuestra vida y por qué lo necesitamos tanto. Así que al ver todos estos versículos, y luego al leer Romanos 8, vayamos un momento a este capítulo, y notemos algunos versículos que son muy importantes porque en este pasaje el apóstol Pablo describe mucho en pocos versículos. Dice, por ejemplo, desde el versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿en dónde? En vosotros. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Mucha atención.
Todo creyente sin excepción tiene una persona de la Trinidad que mora en su espíritu. Hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, una persona que es llena del Espíritu cuando vive en obediencia a Él, siguiéndole y andando en sus caminos. El Espíritu mora en nosotros. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No solo los guía, sino que dice la Biblia que Él mora en nosotros. Luego el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, Él es quien nos da seguridad de nuestra relación con el Padre. Es decir, el Espíritu Santo le testifica a cada creyente, eres hijo de Dios. Has sido adoptado en su reino. Así que lo sabemos por el Espíritu Santo. Luego el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él testifica. Por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿es usted salvo? Y responde, seguro que sí. ¿Por qué está tan seguro? Podría darle muchas razones, pero la verdad es que el Espíritu Santo nos testifica, asegura y recuerda que hemos aceptado a Cristo como Salvador, nos recuerda las promesas de Dios, por eso podemos decir con seguridad, sí sé que soy salvo. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Luego, regresemos por un momento a Hechos capítulo 1. Recordemos lo que el Señor dijo a sus discípulos. Quédense en la ciudad de Jerusalén. Les pidió que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos con poder de lo alto. Es decir, aún no estaban listos. Por eso en el capítulo 24 de Lucas les da la promesa del Espíritu Santo, y en Mateo y en Marcos de la gran comisión, pero leamos Hechos 1, verso 7. Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiso decirles? Sencillamente les dijo, aunque han visto todo esto, han escuchado todo esto, han sido testigos de todo lo que he hecho, aún no están listos para hacer lo que les he llamado a hacer hasta que el Espíritu de Dios more en ustedes. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los siervos de Dios y luego se iba, pero Él descendió a la tierra el día de Pentecostés, y desde entonces mora en cada creyente, en todos los hijos de Dios, mora una persona de la Trinidad llamada el Espíritu Santo. Así que al ver lo que Él hace y el gran poder que tenemos a nuestra disposición, pienso en qué insensatez es tratar de hacer cualquier cosa sin el Espíritu de Dios. Ya vimos quién es Él y lo que hace. Ahora la pregunta es, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Bueno, deseo darle una definición puntual y espero que la note, porque cada uno de nosotros necesita entenderlo. Mire, andar en el Espíritu o por el Espíritu es vivir en todo momento, no solo hoy y quizás mañana, sino cada momento que, dependientes de Él, sensibles a su voz en nuestra vida y obedientes a Él. Esas tres palabras, dependientes, sensibles y obedientes a Él. Si andamos en el Espíritu, no lo haremos solamente el lunes, luego el jueves y quizá la próxima vez sea el domingo, sino ¿cuándo? A ver, ¿con qué frecuencia? En todo momento, es decir, cada día de nuestra vida. Como creyente de el lunes, luego el jueves y quizá la próxima vez sea el domingo, sino ¿cuándo? A ver, ¿con qué frecuencia? En todo momento, es decir, cada día de nuestra vida. Como creyente debemos andar conscientes del Espíritu Santo en nosotros. Quizás alguien diga, ¿pero cómo puedo hacerlo? Eso explicaré en breve, pero lo que significa realmente es que debemos vivir como agrada a Dios. Podemos ir a la iglesia el domingo, podemos orar un poco de vez en cuando, ofrendar un poco y leer la Biblia una que otra vez. Esa no es la vida cristiana. Ser cristiano implica vivir en sumisión al Espíritu Santo, cuyo propósito es vivir la vida de Jesucristo en nosotros. Por eso vino. Vino a ser en y por y mediante nosotros lo que nunca podríamos hacer solos. Así que mire, andar en el Espíritu es vivir en todo momento, dependientes de Él, sensibles a su voz en nuestra vida y
¿Cuál será el resultado? Viviremos como agrada a Dios. Viviremos una vida de obediencia. Espero que tome notas. Eso es andar en el Espíritu. Ese es el andar cristiano. ¿Acaso no está de acuerdo en que si una persona va a la iglesia, escucha predicaciones, hasta toma notas, al día siguiente insulta a alguien con unas palabrotas? Ustedes se ríen porque quizás conocen a alguien así. Eso no es el andar cristiano. No digo que sean salvos, pero no andan en el Espíritu. Porque una vida cristiana es aquella en la que mora el Espíritu Santo, y mediante el cual refleja la vida de Jesucristo. Eso nos lleva al asunto de ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Quiere decir estar en completa sumisión a Él. Que en todo momento Él haga en nuestra vida su voluntad, no la nuestra. Ahora, este es un punto muy importante. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Sabemos que Él mora en nosotros, sabemos que está haciendo esto, nos enseña, nos guía, nos llena, nos convence de pecado y todo lo demás. ¿Cuál es mi responsabilidad? Todo se reduce a esto. Si queremos andar en el poder del Espíritu Santo en cada momento, mucha atención. Debemos ser sensibles. Y escuche, a las indicaciones iniciales del Espíritu. ¿Qué quiero decir con eso? Sencillamente esto. Digamos, por ejemplo, que usted es cristiano y de repente ve algo que capta su atención y sabe que tan pronto vea en esa dirección, sea lo que sea, algo dentro de usted dirá, no vayas por ahí. No vayas en esa dirección. ¿Quién es? El Espíritu Santo. O alguna vez ha manejado y va en determinada dirección y de repente tiene un palpito. Dobla a la derecha aquí. ¿De dónde vino eso? No hay nadie más en el carro que usted. Es el Espíritu de Dios advirtiéndole del accidente que ocurrirá. Dios quería que doblara a la derecha. Mire, el Espíritu de Dios en usted le habla a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios nos lleva y guía a pensar como Él desea, dándonos alguna fuerte inclinación. Él es una persona activa en nuestro espíritu, nos da dirección y guía de cómo vivir, porque vino para guiarnos, dirigirnos, capacitarnos, revelarnos la verdad de la palabra de Dios e impartirla en nosotros. Al pensar en todo este asunto de las indicaciones que Él nos da, lo hace con inclinaciones firmes. Quizás alguien diga, suponga que Él me dé alguna indicación y yo no le haga caso. ¿Qué piensa de eso? Permítame preguntarle. Si usted tiene un hijo de 12 años y le dice, bota la basura ahora, y él contesta, la sacaré, pero en este momento estoy ocupado, lo haré más tarde. Eso es desobediencia pura. Simplemente desobediencia. Ahora muchas personas sin darse cuenta viven así. Si el Espíritu de Dios nos indica que hagamos algo, obediencia es hacerlo cuando Él nos lo pida. Rebeldía es hacerlo cuando queramos o no lo hacemos. Como sea que lo llamemos, es desobediencia. Es decir, si el Espíritu de Dios nos indica que hagamos algo y no lo hacemos, ¿hay alguna palabra que describa mejor eso que desobediencia o rebeldía? Es no hacer lo que Dios nos manda, eso es, y es rebeldía contra Dios. Entonces, ¿cómo el Espíritu nos indica que hagamos algo? ¿Cómo lo hace? Él habla a nuestra conciencia, a nuestro espíritu. Mucha atención. El Espíritu de Dios nunca nos dirá que hagamos algo incorrecto. Siempre es lo apropiado, lo adecuado, de la manera correcta. Mire, el Espíritu Santo no tiene ninguna obligación de explicarnos el porqué de nada. ¿Por qué doblar a la derecha? ¿Por qué no habría de hacerlo? Porque hay cosas que no podemos ver. No vemos el futuro. Él nos protege y mire, es una insensatez no vivir cada momento en el Espíritu porque es para nuestro propio bien. Mire, dicho sea de paso, Dios no nos necesita. No nos necesita. Él puede hacer su obra sin nosotros, pero nos ama tanto que su Espíritu nos ha sellado como hijos de Dios. Una de sus labores es sellarnos hasta el día de la redención. Lo dice en Efesios capítulo 1, 13. El Espíritu de Dios nos sella. Escuche,
Eso significa que al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo no solamente viene a morar en nosotros, sino que nos sella como hijos de Dios. Es decir, somos hijos de Dios para siempre. Lo que le digo a muchos amigos que no creen eso, y lamento que no lo crean, es que Él nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, es decir, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Es esta. Él nos ha dado una garantía. Mire, si yo le prometiese algo y se lo garantizara, usted esperaría que yo cumpliese mi palabra. Pero cuando Dios nos da una promesa y nos sella, nos da una garantía, Él tiene el poder maravilloso de hacer cualquier cosa y todo. Él cumplirá su promesa. Esa es la obra del Espíritu, y le diré lo siguiente. ¿Por qué cree que David dijo que amaba meditar en la palabra de Dios? Porque él estaba enfocado. Al dejarla a un lado vemos que se metió en toda clase de problemas en su vida. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Lo tenemos de una manera que David ni siquiera entendía, ni podía hacerlo en aquel entonces. En nosotros mora una persona de la Trinidad, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, quien está aquí para capacitar, preparar y guiarnos para hacer cualquier cosa y todo aquello que sea su voluntad que logremos en nuestras vidas. Quizás usted diga, pero soy solo una ama de casa. Nadie es solo ama de casa. Es uno de los trabajos más importantes que hay. Si alguien necesita al Espíritu Santo en su vida, es una madre. Mire lo que hace. Tiene que cuidar a sus hijos, además de atender a su esposo, a veces aguantarlo. En otras palabras, tiene un trabajo maravilloso de educar a sus hijos, atender su hogar, más todos los cientos de quehaceres que tiene. El Espíritu Santo está tan dispuesto y deseoso y listo para ayudarle a ser una madre con un corazón conforme al de Dios, como lo está para ayudar a un pastor a predicar un sermón. Así es Él. La opción que usted tiene es poner su mente en las cosas de Dios y confiar en la persona del Espíritu Santo, quien ha prometido guiarle, facultarle, equiparle, darle autoridad y todo lo demás que hemos mencionado. Tiene el Espíritu Santo morando en usted, listo para vivir en usted la vida misma de Jesucristo, lo que significa que puede agradar a Dios con sus acciones y actitudes. La decisión es suya. Quizás se pregunte, ¿pero qué tengo que hacer? Ríndase. Solo eso. Dígale, Señor, dejo mi camino, quiero el tuyo. ¿Qué hará Él? ¿Tomará el control? ¿Acaso no es eso lo que quiere que hagan sus hijos? Que confíen en usted y le obedezcan. ¿Por qué? Porque sabe que es lo mejor para ellos. Y hasta daría su vida por ellos. Jesús ya dio su vida por nosotros. Andar en el Espíritu es hacer ¿qué? Depender completamente de Él. Confiar en Él. Ser sensibles a lo que Él nos diga y obedecerlo. En verdad, eso es lo mejor de la vida y está disponible para todo aquel que quiera lo mejor de Dios. Padre, cuánto te agradecemos por tu maravilloso amor, para con nosotros y por todo lo que haces en nuestro diario vivir, que podamos despertar contigo, vivir contigo, y dormir contigo cada noche, con la perfecta seguridad de que tenemos tu gracia. Gracias por perdonar nuestra debilidad. Sabes que es el deseo de nuestro corazón, andar en el Espíritu, en todo momento. Padre, es mi petición para todo el que escuche este mensaje, que haya un cambio radical en la actitud de las personas. Un cambio radical en cuanto al pecado que han consentido pensando que Dios no le presta atención, sino que busquen hacer lo bueno, porque desean lo mejor de ti. Te pido que el Espíritu Santo grabe este mensaje y lo ejecute en cada vida, y nos dé convicción para que tengamos el gran privilegio de disfrutar todo lo que deseas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y hacemos una invitación para que usted exprese públicamente su decisión
Una de ellas, por ejemplo, es aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Lo hace pidiéndole que le perdone su pecado. No es, Señor, perdona mis pecados, sino darse cuenta de que ha pecado contra Dios. Usted es parte de lo que lo puso en la cruz. Él murió en la cruz, derramó su sangre, pagó la deuda total de su pecado para darle vida eterna y hacerle hijo de Dios. Al aceptarlo, todo lo que hemos hablado podrá ser realidad en su vida. Pero hasta que no se entregue a Él en salvación por fe, nada de esto funcionará. La decisión es suya.